Entre nosotros mismos existe el racismo. Porque a él no lo aceptaron por ser un sacerdote negro. Tengo amigas que, a ver, canta el himno nacional. O sea, pero ahí en delante de todo el grupo me gritó, y tú eres de Pinotepa como los pinches negros que hay. Eso me dio, realmente me sentí tan mal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas las personas a este nuevo episodio del podcast de Barrios. Agradecemos a quienes han compartido el contenido de Barrios en las distintas plataformas y a quienes han sido parte de las diferentes conversaciones que hemos tenido aquí en este espacio. Hoy estoy muy contento porque nos acompaña en este nuevo episodio del podcast Ceci Palacios. Cecilia Palacios, Ceci, ¿cómo quieres que te digamos? Cecilia o Ceci, cualquiera de los dos no pasa nada. Una mujer afromexicana de... Cuéntanos El de Ciruelo, soy del Ciruelo. El Ciruelo Pinotepa Nacional, que está a 40 minutos de Pinotepa, así que salimos de ahí hace un buen ratito, pero somos de ahí de corazón todo el tiempo, ¿sabes? Y hemos platicado y hemos invitado a Ceci porque vamos a hablar de este tema justamente, de las mujeres negras, de los hombres negros, de las infancias también que se dan en un contexto de las y los afromexicanos o afrodescendientes y de todo esto que ha implicado, ¿verdad, Ceci? Sí. ¿Cómo es? Platicábamos anteriormente, tú me decías, uno es consciente de su realidad o mi realidad dentro de mi comunidad es ver a todos igual como en el entorno, ¿no? Pero ¿cómo es tener esa realidad de niñas, niños negros en tu infancia particularmente y después decir, hay una cuestión distinta allá afuera? Sí, de hecho, bueno, yo crecí entre puro negro. La verdad es que mi comunidad es 99% negro. Hay muy poquitos gente de blanca que a final de cuentas son afrodescendientes porque las maestras llegaron y se casaron con las personas de ahí. Cuando fui niña no veía yo la diferencia realmente de color, porque todos éramos negritos. Todo el éramos, vecino, o sea, todos, o sea, unos más, otros menos. O sea, ¿y cómo se pero hacían en los juegos? Pues ahora sí que Choco. nosotros utilizamos choco, muchito. Sucio, que es choco, ¿no? Sí, ese es. Chimeco, o sea, hablábamos de una manera distinta. Nuestra crianza realmente fue distinta. Todos los niños, la verdad, con muchas carencias, andábamos en calzones. O sea, realmente nosotros no usábamos tanta ropa, una por el calor y otra porque los niños así nos acostumbraron desde bebés, todos andamos en choninos, ¿sabes? Y eso que dices es muy importante porque se habla mucho de repente la carencia, la pobreza, la necesidad desde los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos indígenas. Sí. ¿Cómo es vivir la carencia en un pueblo afro? Todos trabajando, desde que somos niños. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, mi mamá tenía una pequeña tiendita y nos mandaba a vender pan, a vender plátanos, a vender todo. Y todos los niños lo hacíamos. No había un niño que se la pasara en su casa, no. Todos los niños con el iPad, ahorita como jamás. Es más, en ese tiempo pues no existía, ¿no? Okay. Entonces, nosotros como niños éramos niños trabajadores. La mayoría, quien no estaba ayudando a su papá a hacer el queso, o el que vendía leche, o el que vendía pan, pero realmente ninguno estaba en su casa sentadito, ¿no? Lo más que podíamos hacer en el entorno es ir a jugar, ¿sí? A las canchas, ahí nos reuníamos, o salíamos afuera a jugar la base, a jugar tipos de juegos que implicaba todos los que éramos vecinos. Nos salíamos a jugar todos y era súper bonito. La verdad es que la infancia que tuve fue pues de mucho trabajo, porque realmente era trabajar, aunque fueras niño tenías que ayudar, colaborar, que barrer, que trapear, o sea, de todo. Jamás vi a un niño que no lo hiciera. Entonces yo estaba acostumbrada a que todos los niños trabajábamos, pues. Era algo normal dentro de nuestro entorno. Y eso era parte de tu entorno en ese momento. O sea, era muy cotidiano ver al vecinito jugar, ir a vender y jugar por sí, las tardes, los ¿no? niños si tú vas ahorita al Ciruelo, un niño de 3 años va a la tienda. O sea, aquí los cuidamos y no queremos que los niños salgan y que se los roban. Ahí no. Nosotros íbamos solos a la escuela, regresábamos solos y no había mayor problema, pues todos nos conocíamos. En el pueblo nos conocemos absolutamente todos. Y creo que eso pasa mucho en los pueblos de Oaxaca, bueno, en los pueblos de los municipios pequeños. Por ejemplo, yo soy de Juchitán y yo me acuerdo que igual jugabas con
tus compañeros de la cuadra, comprabas tus chucherías con la vecina que sacaba su mesita, todavía me acuerdo, en las tardes a partir de las 4 o 5 de la tarde, y ahí comprabas bolis, todas las sabritas, las golosinas, y jugabas entre los mismos compañeros de la calle. Sí, de hecho no, o sea, yo creo que ahorita, hoy en la actualidad, nos conocemos, o sea, si llega un externo, pues a esa a lo mejor no, pero todas las familias, somos por familias, que los Palacios, que los Aguilar, que los Rodríguez, todos nos conocemos. ¿Y ¿sabes? cómo fue ese momento en el que viste que esa realidad no era completamente la realidad de verte a personas distintas a ustedes, ¿no? En el color de piel, distinta en la forma de hablar incluso? ¿Cómo fue tu momento que viste eso y te hiciste consciente? Cuando empiezo, nosotros solamente teníamos acceso a secundaria, una secundaria con muchas carencias. La verdad es que iba a iniciar la preparatoria y ahí mi mamá, realmente éramos muy pocos los que salíamos a estudiar en ese momento. Mi mamá se le ocurre que me venga yo a Oaxaca con un tío que vivía acá y una prima que me dijo, ¿sabes qué? Vámonos. A mi mamá no le dio miedo. ¿Y cuántos eran? O sea, nada más ahí antes de eso, ¿con cuántos ingresaste a la escuela? ¿No sé, empezaste la primaria? ¿Cuántos salieron a la secundaria? Haz de cuenta que mi generación, me parece que fue la tercera generación de la secundaria, porque no había secundaria en El Ciruelo. Tenían los pocos que salían, se iban a una comunidad que se llama La Estancia, que es un municipio, pero El Ciruelo no tenía ni secundaria. Cuando yo salí, fuimos la tercera generación y fue un grupo nada más, éramos 30. De esos 30, cada uno tenía que ver a dónde se iba a estudiar porque ya no había más escuelas. Entonces, o te ibas a la ciudad de Acapulco o te venías a Oaxaca. Oaxaca en ese momento estaba casi a 12 horas, ¿sí? Porque no había carreteras, de hecho apenas se hizo la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, pero anteriormente era viajar, trasladarse en autobuses desde Pinotepa hasta acá, eran autobuses en malas condiciones, totalmente, y viajamos toda la noche, llegamos temprano. Yo me vine a los 14 años sin conocer absolutamente a nadie en Oaxaca, más que a mis primos. Con la bendición de tu mamá nada más. Tenía yo 14 años, era muy chica, no sabía... ¿A la ciudad de Oaxaca? Sí, a la ciudad de Oaxaca, yo estudié aquí en la ciudad de Oaxaca. Fue algo que realmente hoy digo, ¿cómo es posible que salí, no? O yo a mis hijos no quiero que salgan a ningún lado, ¿no? Pero en ese momento yo tenía una meta y sabía que la iba a cumplir. ¿Cuál era? Era Que era terminar la carrera, ¿sí? No sabía cómo, pero yo lo iba a lograr. Fue difícil, sí, porque llegas a un lugar donde todos te ven. En el grupo era la única negrita con cabello chino. Entonces, todo el mundo era la rara, ¿no? ¿Qué recuerdas de eso? El primer momento, por ejemplo, llegué y pues yo feliz, ¿no? Que había salido de mi pueblo porque sí quería salir, quería hacer otras cosas. La mayoría de las personas ahí se casan de 13 a 14 años, 15, 16 en El Ciruelo. A esa edad se casaban. Si llegabas a los 20 ya eras una quedada. Entonces yo dije, yo me voy, yo no quería. Y es que pongámoslo así, ¿no? Es un niño que tú dices a los 3 años ya está, ya va a la tienda, ya trabaja, ya va a vender pan, ya va a vender de mangos, lo que sea. A los 13 se casa, a los 20 ya tendría que tener otra familia y ese es el ciclo de vida en esa comunidad afro-mexicana, ¿no? Exactamente. Llegas a Oaxaca y ves o te empiezan a ver porque eres la negrita, la chinita, pero ¿sabes qué es lo más complejo? Dijera que era lo más difícil, que también eres oaxaqueña. Sí, pero en ese momento, fíjate que hablamos de reconocimiento, en ese momento yo no sabía que nos tenían que reconocer. Yo pensé que era igual a todos y a donde iba a encontrar a gente igual que yo. Llego acá y era la única negrita en el grupo, porque no había otra, era yo la única. Sí, había unas compañeras que eran de La Luz Tututepec y otra de San José del Progreso, que era lo más cerca, pero en mi grupo alguien así como yo no había. Solamente el tío que tenía, que era igual negrito, pero era así como el frijolito, ¿no? De que, pues yo decía, bueno, y todos se me quedaban viendo así como,
¿De dónde vienes, no? ¿De dónde vienes? Hicieron intercambio. Exactamente, o sea, yo sí como, cuando estás tan acostumbrado a hablar de la misma manera y se burlaban de tu manera de hablar también, sí, porque cuando llegas, pues tú vienes hablando igual que donde saliste. ¿Cómo es? Pues sí, exactamente, o sea, con tu modismo, tus palabras. Decíamos rucio y, ¿qué es rucio? Para nosotros rucios cuando no tienes crema, ¿no? Okay. Y ahí acá no sabían de qué estaba hablando, ¿no? Entonces fue realmente Chamaco choco rucio le voy a decir. Exactamente, yo hablando con mis palabras de allá y pues aquí como diciendo, ¿qué estás diciendo, no? Me veían así como hasta raro, ¿no? Al principio pues adaptarme, ¿no? Hubo amigas que la verdad todavía conservo que nunca, siempre me aceptaron tal y como fui, pero hubo gente que pues así como diciendo, ¿y tú de dónde vienes, no? ¿Y no te llegó a pasar por la mente, no, yo me voy para el ciruelo, ya me regreso mejor? En la prepa no, en la prepa yo estaba feliz cuando entro a la carrera porque decido estudiar contabilidad y regularmente si tú vas a estudiar contabilidad pues puedes agarrar otras escuelas que ya te dan la preparación. Aquí estaba el beca y pues yo ni sabía, yo venía nada más a estudiar la prepa. No sabía que había unas escuelas que tuvieran la especialidad, entonces al principio sí me costó mucho trabajo adaptarme a la escuela. Ahí fue donde sentí, tuve un caso que la verdad recuerdo y que me da mucha tristeza porque un maestro en particular de la Facultad de Contaduría me discriminó totalmente, sentí la discriminación así terrible, no sé qué le hicieron la gente de Pinotepa, pero ahí en delante de todo el grupo me gritó, y tú eres de Pinotepa como los pinches negros que hay allá. Eso realmente me sentí tan mal, o sea, que un maestro, porque ni mis compañeros lo habían hecho. A lo mejor sí lo sentía, pero no me lo decía. Pues sí. Y en delante de todo el grupo entrando a la facultad. Y aparte lo que representa el maestro, que es la autoridad. Exactamente, autoridad. Imagínate, o sea, yo me quedé, impactada de que mi maestro me lo hiciera. La verdad es que en ese momento me salí llorando, me fui a ver a una tía que era secretaria de ahí de la facultad. Tuvo que ir a hablar con el director. ¿Tú estás en la UAPO? Sí, tuvo que hablar con el director y el director le llamó la atención al maestro. A partir de ese momento, ese maestro jamás se volvió a poner conmigo ni a decirme nada, pero fue un momento muy incómodo. Y la verdad es que vivir todo ese tipo de cosas cuando eres chava, cuando sabes que tú no tienes la culpa porque simplemente tu entorno es así y tú vienes pues de gente negra, ¿no? Y que tu identidad es eso y que en tu lugar de donde eres no existe tal discriminación. Existe en otros lugares que no entienden que tú no tienes la culpa de ser como eres, ¿no? O sea, simplemente tú naciste así, con esos rasgos, con esta idea, y también la gente negra es bonita, ¿sabes? No, y aparte hay diferentes formas de ejercer violencia. En este caso, por ejemplo, yo también me acuerdo que estudiaba justamente en la universidad con una compañera que es de San José, tiene familias ahí, en San José, en Río, en varias, tiene como toda la familia ahí en la parte de la costa. Y es de ascendencia afro, ¿no? Y te digo que hay diferentes formas de generar violencia, porque el tuyo fue de esa forma tan lamentable, pero también está la hipersexualización de las personas negras, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba ella y había un maestro justamente de mercadotecnia y publicidad, y siempre delante de todo el grupo que estábamos ahí le decía, eres mi Barbie morenita, ¿no? Hasta que un día sí escaló a otro tema, porque donde la veía decía, eres mi Barbie morenita, eres mi Barbie negrita, porque existe justamente ese tema de hipersexualizar a las mujeres. Pues de hecho, si te das cuenta, nos dicen, eres de Piernotepa. Desde ahí ya nos están marcando la diferencia, ¿sí? Nos están como diciendo, sí, cierto, la mujer negra desde que nacen son cinturita, caderonas, todas. Somos, voy a decir que somos. Me incluyo también, ¿por qué no? Pero eso no quiere decir que no tengamos un valor, que solamente nos veamos como personas que pueden tocar, que pueden acceder nada más a lastimarnos o a hacer este tipo de comentarios, ¿no? Los hombres, yo me topé con muchas personas que quisieron, incluso un maestro también me quiso acosar en la escuela. Yo estaba bien chava. Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que ven en uno? ¿O por qué transgreden, no?
tu integridad, porque al final de cuentas te lastima. ¿Sabes? Y eso es lo importante, lo que decíamos ahorita, que el maestro te señale, te grite y te discrimine siendo la máxima autoridad, abre las puertas a que otras personas que no tengan el nivel de un maestro en una escuela lo hagan, ¿no? Y eso es consecuencia, según yo, no sé tú cómo lo veas, de que pues es negra, sufre discriminación en otro lado, ¿qué van a decir? Viene de una comunidad como el Ciruelo en este caso, o sea, es una violencia, pues sí, sistémica, una violencia que está ahí constantemente, ¿no? Sí, la verdad es que es muy difícil. Una, porque no tenemos los recursos para llegar a escuelas a lo mejor privadas donde haya más control. Tuvimos que acceder, eso fue lo que nosotros, el acceso al que tuvimos, ¿sí? Y la verdad es que la gente afromexicana no tenemos los accesos tan fáciles por dónde estamos ubicados. Entonces, poco que podemos tener, pues tratamos de agarrarlo, ¿no? Decir, bueno, está bien, tengo esta oportunidad, hago. Hay personas que no tienen oportunidad que yo tuve, ¿no? Que mi madre dijo, ¿saben qué? Se van a estudiar y van a ver cómo lo hacer. Y hay gente que tiene la capacidad y no tiene la manera de salir, ¿sabes? Okay. O sea, ¿por qué? Porque económicamente no hay forma de salir. Entonces, la verdad es que ahí es donde te das cuenta, dices, ching, o sea, como hay gente, yo aquí veo niños que, oye, va a estudiar y le ruegan y todo, y no quieren. Y tienen todas las escuelas, o sea, pueden escoger la escuela y no quieren, ¿sabes? Y nosotros que estamos hasta allá, que queremos esa oportunidad, sí, no la tenemos. Sí, yo me acuerdo de una cuestión que fuimos ahí a La Llanada. Para mí fue muy impactante, íbamos con otro compañero igual y entrevistamos a una persona porque se iba a poner la Afrouniversidad, que estaban luchando, peleando por una Afrouniversidad, y entrevistamos a un joven, ¿no? Y cuando lo entrevistamos le decimos, ¿y qué quieres estudiar? Y nos dijo, no, pues yo quiero estudiar comunicación. No, era algo que nosotros ya habíamos estudiado, ya habíamos tenido la oportunidad de estudiar aquí en la ciudad, pero que allá había gente que también tenía los mismos sueños que en su momento tuvimos quienes estudiamos comunicación, ¿no? Y te das cuenta de que a lo mejor para otras personas es más complicado, más difícil. Sí, más complicado porque el venirte, el estar... Yo cuando me vine, aparte de estudiar, pues también trabajaba, o sea, no es nada más como que vas, estudias, mi mamá me va a estar mandando, porque pues tampoco tienen, ahora sí que... Económicamente no contaban con los recursos. Mi mamá se la pasaba trabajando para que nosotros pudiéramos estudiar, ¿sabes? Y entonces lo poquito que nos mandaba, pues tratábamos de guardarlo y pues aparte nosotros éramos 4 estudiando, 4. Entonces eso representaba para mi madre tener que trabajar día y noche, ¿sí? Oye, sí, y se da el reconocimiento, ¿no? Un logro, exactamente, un gran paso, creo yo, no sé tú cómo lo defines, paso en el 2019, llega impulsado por muchas mujeres, hombres también que desde hace años estaban, pero se dio la coincidencia y se da la aprobación del reconocimiento constitucional. ¿Cómo ves ese reconocimiento? Ay, pues me siento contenta porque fue una lucha, te comentaba ahí, el que empezó este movimiento fue el padre Glynn. Cuando llega y se da cuenta que habíamos negros y que no estábamos reconocidos, ni tan siquiera se sabía que en México existía la gente negra. ¿Quién era el padre Glynn? ¿De dónde llegó? El padre Glynn llegó en los 80s, como por 1985, llega a Oaxaca, lo mandan de misionero a la comunidad de Santo Domingo Armenta, un municipio. Ahí le dicen que no lo aceptan porque él es negro. ¿Cómo? No lo aceptaron al padre porque era negro. Siendo una comunidad negra, ¿no? De negros. Exactamente, pero no lo aceptaron. Imagínate cómo estaba la situación. Entre nosotros mismos existe el racismo, porque a él no lo aceptaron por ser un sacerdote negro. Ahora, llega el Ciruelo. En ese momento mi papá era el agente municipal del Ciruelo y tenía una casita al lado. Entonces, él, desde ahí empieza todo un tipo de actividad para nosotros, para los afrodescendientes. Yo me acuerdo que él hizo unas cabañas, porque mi papá tenía un terreno muy grande ahí, hizo unas cabañas y ahí metió lo que son talleres para que las mujeres aprendieran a hacer el quesillo, hacían cosas con el coco, todos artesanías con el coco. A nosotros los niños aprendimos a pintar. El maestro Toledo le regalaba las pinturas de óleo, él llegaba y nos juntaba a todos los niños y a pintar. Por eso salieron muchos pintores también. En la costa hay muchos pintores, porque él agarraba y a todos, y todo era gratis.
nosotros no teníamos que pagar absolutamente Y lo que te decía, nada. bueno, lo que tú decías hace un rato, no tenía una biblioteca que nosotros en la vida pensamos que podríamos tener Exactamente, acceso. haz de cuenta que él llegaba, abría su puerta y nosotros entrábamos a la biblioteca, pero no había biblioteca en el Ciruelo, no había nada, absolutamente nada. Él llegó a hacer cosas que en el Ciruelo pues no se sabía, ¿no? Además, los hombres aprendieron a hacer blog, ¿sí? Okay. Entonces ya con eso pues ya empezaban a hacer sus casas, porque antes pues las casas eran de ramada, de palma, o sea, todo. Realmente ahí se empezó un proceso muy bueno para la gente de la costa. Él nos acobijaba, no había una sola persona que le fuera a pedir apoyo que no se le diera. Okay. Entonces, ahí para empieza nosotros, la lucha para el reconocimiento. Ahí empezó. La verdad es que es bueno estar reconocidos en la Constitución, pero sería mejor que también no solamente estemos en el papel, porque el problema de todo esto es que estamos en papel. Los recursos, las carencias en las comunidades siguen estando, ¿sabes? Hay mucha migración, mucha gente se va a Estados Unidos. Yo tengo primos, familias enteras que se han ido. Anteriormente salían de la comunidad entre 60 niños. Ahorita el año pasado salieron 7 de la primaria. 7. Sí, porque no hay fuentes de empleo. ¿Sí? ¿Y salen porque no mandan a los niños a la escuela? ¿O? No, se van las familias enteras, se llevan a los niños. O sea, no hay. No hay niños, pues ya, o sea, las familias se van completas, ¿no? Entonces, la verdad es muy preocupante esa parte de que no existe apoyo de parte de las instituciones, ¿no? Porque si bien es claro que la comunidad indígena tiene muchos apoyos, la comunidad afrodescendiente pues está rezagada en varios aspectos. Es que desde hace mucho tiempo yo percibo que se volcó el Estado completamente a la cuestión indígena, ¿no? A la cuestión, y era lo que decían justamente, yo estaba checando varias entrevistas que se le hace a personas afromexicanas, en donde decían, es que el mismo reconocimiento, las personas que estaban legislando no dimensionaban o no lo veían como una prioridad, o sea, no dimensionaban la importancia de reconocer, o sea, fue hace precisamente porque no hemos tenido la oportunidad, o sea, si bien es claro que hay gobernadoras indígenas, hay todo, afromexicanos no hemos tenido la oportunidad, ¿sales? Porque no hemos tenido el acceso, ¿sí? Porque se nos ha dificultado más llegar, ¿sí? No hemos tenido la oportunidad, ¿sí? Hoy en día ya existe, ¿sí? Pero no había. Y no se ha traducido en otros porque decían, por ejemplo, hay personas, hay un derecho tan básico como tú, como decían en la entrevista, como quien sea, los compañeros, ¿no? Me subo a un carro, me voy de viaje al autobús, quiero ir a otro estado y puedo transitar, tengo el derecho a la movilidad, pero a una persona negra le han llegado a romper hasta el INE en la cara, los han llegado a bajar, a despertar, porque no dimensionaban que había negros y negras en Oaxaca y en México. En la actualidad, no tiene mucho que yo iba a viajar con mi hermana aquí en el aeropuerto, y había un policía de esos que están ahí, se me quedaba viendo y yo le digo a mi hermana, ¿y qué onda? No, pues es que es discriminación. Te está viendo porque piensa que no eres mexicana. Sí, me lo dice ahí en la cara de él, pues, o sea, no es posible que hoy en día no podemos transitar libremente, o sea, como que te ven y, ay, no, tú no eres de aquí, no eres mexicana. No puede ser, ¿sí? Tengo amigas que, a ver, canta el himno nacional. O sea, no es posible, existimos y aquí estamos. Y yo soy una de ellas, madre y padre afrodescendiente, ¿sí? Porque luego dicen, no, es que sí, pero realmente no los vemos, ¿no? Ese es el problema, que sí, en papel, estamos en papel, pero no los vemos. Y sí existimos. Aquí estoy, ¿sí? O no sé, a mí, por ejemplo, nos decían, y te lo platico como una experiencia, ¿no? Alguna vez estábamos platicando y decían, es que los negros y las negras solamente se organizan para las fiestas. Así decían, ¿no? Porque también están esos estereotipos, ¿no? O sea, solamente son de la fiesta, solamente están para allá, ¿no? Te puedo decir que sí es cierto porque no habíamos tenido la oportunidad, ¿sí? Pero hoy en día hay muchas activistas. Hoy en día ya hay grupos. Hoy en día ya nos estamos tratando de conformar más. Sí, cierto. Se nos dificultó porque no teníamos la capacidad ni legal ni de estudios tal vez para hacerlo, ¿no? Y las pocas que andan, a lo mejor no tienen un nivel de estudio alto, pero lo hacen de mucho corazón,
¿sales? Y la verdad es que sí nos cuesta mucho trabajo, muchísimo, nos ha costado, pero créeme que lo vamos a lograr, ¿sí? Porque estamos trabajando para eso. Y justamente por eso también te invitamos a este espacio, porque ya está el reconocimiento, lo que tú decías, ¿no? Tú eres una mujer que está en el activismo, ya hablaste brevemente ahorita sobre los pendientes, ya está el reconocimiento ahí, pero hay niños, hay escuelas que están siendo golpeadas porque no hay oportunidades por la migración. ¿Qué más están pendientes para quienes nos están escuchando que tienen esas facultad de tomar las decisiones? Hay mucha necesidad. Hay un programa que se llama Apoyo para el Campo, me parece. Sí. Fuimos a la Ciudad de México y resulta que nosotros, los afros, nos dedicamos al coco. La mayoría de la gente se dedica al coco. Entonces ellos dicen, no, es que ustedes, así nos dijeron, no aplican en las reglas de operación porque ese no es es un monocultivo, que quieren un multicultivo. Entonces ellos decían, no, porque aparte de sembrar coco, sembramos sandía, sembramos el melón, Hicimos un estudio, nos dejaron, y había más necesidad en Sonora y allá sí tienen ese apoyo para el campo, me parece que se llama, sembrando para el campo, algo de siembra. Okay. Entonces, y eso nos dijo, y yo me quedé como, si en mi pueblo la gente se está yendo, ¿sí? Pues sí. Y ella me habla de que en Sonora hay migración, pues en mi pueblo no hay niños, la gente se está yendo, porque aunque quieran trabajar acá, no pueden, porque no hay fuentes de empleo. No hay algo donde ellos, porque han venido, han hecho sus casas, se regresan queriendo establecerse acá, ven que no hay una manera de generar ingresos y se vuelven a regresar. Tristes. Que se van. Sí. Y así están las comunidades en este momento. Hay las comunidades de afromexicanos, de afromexicanas con desempleo, entonces... nos falta agua. El servicio de salud, las clínicas son básicas, les faltan medicamentos, ¿sí? Realmente apoyos para el campo no tenemos en este momento, o sea, realmente estamos, todos queremos, ¿no? Las mujeres se me acercan a mí para decirme, oye, Ceci, ¿cómo le podemos hacer? Porque queremos impulsar nuestros negocios, ¿sí? Y, no te preocupes, voy a checar a las dependencias, voy a checar porque lo he hecho. Y créeme que todos te dicen que sí, nada más que no te dicen cuánto. Y ¿sí? Así a darle largas un poquito más. Sí. O sea, realmente, así que alguien me diga, sí, lo vamos a hacer y aquí está. No, todos dicen que sí, pero nunca te dicen día ni hora. Ceci, regálame, seguramente nos van a ver este podcast muchas personas de las comunidades afros, a lo mejor niñas, niños. ¿Qué le dirías a la niña afro que está ahorita en el Ciruelo, que está en Collantes, que está en la Llanada, a lo mejor que pueda llegar a ver este podcast? ¿Qué le dirías a esa niña afro? Desde mi experiencia, yo le diría que siga sus sueños, que en verdad confíe. Va a haber un futuro para nosotros, no tengamos miedo de nada. Créanme que al principio da miedo, pero ya que estás, dices, vamos con todo y lo vamos a lograr. Y vamos a ser unidas y vamos a llegar a conciencias y alguien nos va a abrir la puerta para que nosotros salgamos adelante, así como lo están haciendo nuestros hermanos indígenas, ¿sí? Porque nos ha costado mucho trabajo, pero sin embargo, yo sé y estoy segura que también vamos a tener todos los derechos y vamos a ser reconocidos al 100%. Porque este año fue el año de la mujer indígena, ¿no? Ojalá que también haya un año de la mujer afromexicana. Va a haber, yo sé que sí. Ahí lo dejamos. Agradecemos mucho, te agradezco, Ceci. Sí, claro. ¿Cómo te pueden seguir? Yo soy Ceci Palacios, estoy como Cecilia Palacios, afromexicana en mis redes sociales, Facebook. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este capítulo sea pues por demás interesante y las invitamos a continuar en los diferentes contenidos de Barrios. Hasta la próxima.